Despertando el héroe que está dentro de mí. Recuerde que 2023 es el tiempo de los héroes, tiempo de héroes. Y hemos venido predicando, enseñando acerca de los héroes de la fe. Nuestros mensajes han ido enfocados a sacar ese heroísmo. Y hoy quiero ir a Hebreos capítulo 11, versículo 31. Ahí hay una lista de algunos héroes de la fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hemos sido llamados a ser héroes. Colócame el versículo 1 para que se dé cuenta que en el listado de los héroes de la fe se encabeza hablando de lo que sería la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice? Es pues, léalo en voz alta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Versículo 6, por favor, nos ilustra de lo que es la fe. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cuántos se han acercado hoy a Dios? Crea que le hay, que Él es verdadero, que Él es real y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y ahora sí, en base a eso hay una lista de héroes en todo el capítulo 11, héroes de la fe, así como los que yo estoy viendo en esta mañana, en este lugar, y los que están viendo la transmisión. Versículo 31 y 32. Voy a tomar dos héroes, uno que es muy anónimo, otro que es muy conocido. Dice el versículo 31, por la fe, Rahab, ¿qué? Rahab, ¿qué? Que es una ramera, una prostituta. Por la fe, la prostituta no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y solo se dice eso en el listado de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Cuántos han oído de Gedeón? Bastante conocido. Barak. ¿Cuántos han oído de Barak? De Sansón. ¿Cuántos han oído de Sansón? De Jefté. Pocos han oído de Jefté. De David. ¿Cuántos han oído de David? Así como de Samuel, también bastante conocido, y de los profetas. Hoy voy a tomar dos, uno anónimo, casi desconocido, que no se habla mucho de su proeza, y otro bastante conocido. El primero es Rahab. Y me llamaba la atención que en el listado del libro de los héroes de la fe, el capítulo 11, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, porque yo creo que este libro sagrado fue inspirado por el Espíritu Santo. Usted no se ponga a contender cuando alguien le diga, no, ese libro fue escrito por hombre. Tienen razón, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, el escritor, que es anónimo, les he dicho desde el comienzo de este estudio que algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que es Apolo por su forma de expresión, etcétera. Pero lo importante es que es el Espíritu Santo que en el momento de inspirar al escritor a hablar de esta mujer llamada Rahab, la sigue llamando la ramera. ¿No parece extraño? Si se le va a reconocer la cualidad, la virtud de heroína de la fe, ¿por qué no quitarle ese calificativo? ¿Por qué no decir solamente Rahab y ya? Pero se habla de Rahab y se le sigue diciendo la ramera. Porque conocemos que era ramera por lo que Josué, habla de ella en el capítulo 2. Se menciona como Rahab, la ramera. Pero si ya viene a Cristo, ya hace una proeza, ¿por qué el Espíritu Santo no le quitó el calificativo de ramera? Y cuando se menciona, se habla de que era ramera.
Amén. El Espíritu Santo no la menciona como ramera para menospreciarla, sino para que aprendamos que no importa nuestro pasado y el calificativo que la gente nos tenga, en Dios haremos grandes proezas y grandes cosas. Amén. Así que no importa cómo la gente te siga llamando en tu barrio, en tu familia y en tu comunidad. Porque para muchos tú no has cambiado. Para muchos tú sigues siendo el que tomaba, el que fumaba, el drogadicto, el que hacía maldades, el que mentía, el engañoso, etcétera. Y la gente te sigue señalando. Para el mundo sigue siendo tu pasado, pero en Dios eres nueva criatura. Y Dios te usa para hacer grandes hazañas. Por eso quedó establecido allí que ella sí era ramera. Y sigan llamándola ramera, pero nosotros resaltamos lo que ella hizo. ¿Y cuál fue la gran hazaña que hizo esta ramera? Capítulo 2 de Josué, versículo 4. Esconder a los 2 espías que Josué había enviado para inspeccionar la tierra de Jericó. Ese fue su gran proeza. Aparentemente no tiene nada. Pero usted sabe a lo que Rahab se estaba enfrentando. Cuando el rey de Jericó se enteró que 2 hombres hebreos, judíos, israelitas, habían ingresado a la ciudad, el rey de Jericó enseguida entendió que esos venían era a espiar la tierra, para luego llevar informe a Josué para que los conquistaran a ellos. O sea, que el rey de Jericó entendió que el Dios de los israelitas, de los hebreos, que venía arrasando con todos los pueblos que se le atravesaban, el Dios de los hebreos que abrió el mar rojo en 2 e hizo perecer al faraón, venía a conquistarles el territorio a ellos. Y lo que él estaba era previniéndose que no conocieran los secretos de la ciudad. Esta mujer se atrevió a esconder a estos espías cuando los soldados comenzaron a buscarlo. Comenzaron a indagar y se enteraron que habían entrado en la casa de Rahab la ramera. ¿Y qué hizo Rahab? Los subió al terrado y los escondió entre linos, en paja. Allí los ocultó. Y cuando los soldados fueron a preguntarle, porque tenían la certeza, cuando usted lee el texto se da cuenta que la gente y los soldados sabían que habían entrado allí. Ella mintió. No era conocedora de Dios. Sí estuvieron aquí, pero ya se fueron. Vayan y búsquenlo antes que cierren la ciudad. Deben estar por aquí cerca. Y los soldados se fueron y ella los tenía escondidos allá. Usted sabe a lo que ella se exponía. Estaba siendo cómplice del ejército enemigo. Era digna de muerte. Pero ella tenía claro, hermano, que el Dios de esos 2 hombres que ella escondió había determinado entregarles esa tierra. Y que cuando Dios determina algo, no hay quien lo detenga. Y prefirió mejor someterse al Dios de los extranjeros que al rey de ella. Allí demuestra su gran proeza. Un héroe sabe que Dios te escogió y Dios te determinó para grandes cosas. Y que aunque nuestra vida esté aún en riesgo de enfermedad, de divorcio, de separación, de pleito, de cualquier dificultad, si Dios dijo que tú y tu casa le van a servir a Dios, tú tienes que creerlo. Si Él dijo que Él provee y suple y sustenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más no va a ser contigo? Si el Dios de la Biblia dijo que no hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan, tú tienes que creerlo, porque lo que Dios determina, nada ni nadie lo puede detener. Alguien diga gloria a Dios. Esta fue la gran hazaña, por eso ella fue incluida en los héroes de la fe. Es que ella tenía la fe de que ese Dios de Israel acabaría con Jericó. La fe
que no tuvieron los de Jericó y que no tuvo el rey de Jericó. Porque cuando usted mira el capítulo 6, versículo 1, colócamelo, no está en el listado de los textos que te di. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Imagínese ese bien cerrada. ¿Cuántos cierran las puertas de su casa cuando se van a dormir? Normalmente son las mujeres las que hacen este trabajo, pero yo de vez en cuando lo hago yo. Por lo menos anoche lo hice, verificar que le habían dado llave a la puerta. Normalmente cerramos, damos llave, si tiene reja le pone candado a la reja, lo que hace normalmente. Pero si usted sabe que hay un enemigo o un ladrón que se le va a meter, usted la cierra más de la cuenta. ¿O no? Le pone silla, una mesa, le pone un vaso de esos de peltre, para que cuando empujen la puerta caiga y usted, ¡ay! Está. Amarra el perro cerca de la puerta si es que tiene. Si son chihuahua como los míos, que son más bulleros, más todavía. O sea, tratamos de prevenir mucho más allá. Eso fue lo que hizo el rey de Jericó. Él dijo, con esto nada ni nadie entra. Pero ella dijo y ella entendió que al Dios de los israelitas no hay cerrojo, ni puerta, ni candado, ni cadena que lo pueda detener. Hermano, cuando Dios determina algo, Él lo va a hacer. ¿Qué ha prometido Dios a ti? ¿De qué has agarrado? ¿Qué promesa te ha sustentado? Cree que Él lo va a hacer. Toca al que está al lado tuyo y dile, vuelve a la fe y cree que Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cuál fue la recompensa de Rahab por este gesto de esconder a estos dos espías? Número 1, salvarse de la muerte. Ella sabía que iban a destruir todo en la ciudad. Y por este acto de fe se salvó ella y salvó su familia. Porque los soldados le dijeron, los espías, cuando vengamos a destruir, mete a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu familia, mételas en esta casa. El que saliere de aquí no respondemos por él, pero el que se queda respondemos por él y no lo matamos. Y ella logró en primer lugar ese acometido, hermano. Hermano, tu fe hará que toda tu familia sea salva. Yo esperaba que usted, hermano, porque es que no solamente vas a ser salva tú, Luz Marina. Hechos 16:31 dice que serás salvo tú y tu casa. Y eso se mantiene por la fe. Y el enemigo te quiere quitar la fe haciéndote ver que tu familiar le gusta el trago, le gusta la idolatría, le gusta el pecado, le gusta la música, le gusta el mundo. Pero cuando tú mantienes una fe vigente, tú dices, diablo, puedes hacer lo que quieras, pero el día de la destrucción ellos serán salvos por medio de mí. Pero esa no solo fue la recompensa de ella. Ella logró liberar a su familia de una maldición. Porque Josué declaró que Jericó era anatema, era maldita. Y que todo lo que había en la ciudad era anatema y era maldito. O sea, que nadie se escapaba de esa maldición. Pero ella, por la fe de creer al Dios de los judíos y esconder a los espías y enfrentar al rey, ella fue libre de esa maldición. Porque hay gente que quiere, y aquí es algo fuerte lo que voy a decir, hay gente que quiere que Dios la bendiga, pero están bajo maldición. Dios no puede bendecir a nadie bajo maldición, porque el que está bajo maldición, todo lo que le rodea está bajo esa maldición. Por eso, bendito Dios, me hace recordar un héroe de la fe llamado Jabes. Jabes, que Jabes clamó al Dios de Israel y le dijo, oh, si me dieras tu bendición y ensanchares mi territorio y me librares del mal para que no me dañe, tú serás mi Dios. Jabes hizo una declaración, pero lo primero que hizo Jabes fue, si me dieres tu bendición. Porque cuando hay bendición de Dios se acaba toda maldición.
Hermano, por eso es que a Dios no hay que buscarlo esporádicamente ni cuando tengo una necesidad. A Dios hay que buscarlo todos los días para estar bajo esa cobertura de bendición y las maldiciones no nos alcancen. Todo había quedado bajo maldición. Josué dijo: maldita la ciudad de Jericó. Es más, declaró palabras sobre la ciudad: maldito el que reedificara esta ciudad. Sobre su hijo mayor levantará los muros y sobre su hijo menor levantará las puertas. Y luego de unos años hubo alguien que se levantó y reparó los muros, y el hijo mayor murió, y luego puso las puertas y murió. Se cumplió la parte. Es que las palabras de maldición y la maldición va pasando de generación en generación. Por eso es que Juan 8:36 Jesús dijo que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Mire, amada iglesia, hoy es mañana de levantarnos como héroe y romper toda clase de maldiciones. Porque cuando tú rompes la maldición, la bendición llega y la bendición trasciende aún a tus hijos. Mire, Dios todo lo cambia. ¿Y sabe qué más alcanzó como recompensa esta mujer rompiendo esa maldición? Que ella fue incluida dentro del plan y el propósito de Dios para el rey David y para el Mesías. Mateo capítulo 1 versículo 5. Una ramera. Jesús, genealógicamente hablando, viene del árbol genealógico de aquella ramera. Ve, ahí lo tiene. Salmón engendró de Rahab, ya no la mencionan allí como ramera, a Boz. Y Boz engendró de Ruth, conoce a Ruth y a Boz, a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David es el padre de Jesucristo. Hermano, yo creo que la bendición de Dios va a marcar una nueva genealogía y una nueva generación para nosotros. Qué hermosa la palabra. Una hazaña aparentemente poco vista. ¿Y cuántas veces usted la pasó por encima? Y hablamos más de lo que Josué hizo en Jericó que de lo que esta mujer hizo. Pero ella logró ser incluida. Es que, mire, vuélveme al texto de Mateo 1:5. Dios no piensa como nosotros, hermano. Nosotros pensamos en que hay gente que merece y hay gente que no merece. Para algunos familiares tuyos, para algunos amigos tuyos, para algunos cristianos y pastores, tú no mereces. Yo no merecía, no merezco. Pero para Dios, tú mereces mucho. Wow. Adela, porque Dios no mira nuestra capacidad. Marta, porque Dios no mira nuestra procedencia. Dios no mira si eres o no preparado intelectualmente. Cuando Dios determina y ve la acción, la actitud de alguien, Dios dice: este lo voy a bendecir. Porque hay muchos teólogos que Dios no los tiene en cuenta. Hay muchos nacidos en el evangelio que conocen la Biblia de memoria, pero para Dios no califican. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque de una ramera que rompió una maldición, Dios la incluyó en la línea mesiánica que viene desde el hijo de Adán, Set. Toda esa línea mesiánica para encontrar a Jesús viene de Set, y allí fue incluida ella. O sea que esto no es improvisación de Dios, pero dentro de esa línea mesiánica hay otra mujer que rompió una maldición. Ruth. Recuerda que hace unos meses yo prediqué de Ruth y les decía que Ruth era moabita, y porque los moabitas se le opusieron en el camino a Israel cuando venía por el desierto y no les ayudaron, Dios dijo
los moabitas serán malditos y no entrarán en la genealogía, en la familia del Señor. Nunca podrán ingresar al pueblo de Dios, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera generación, ni para siempre. O sea, había una maldición eterna para los moabitas. Pero Ruth, por un acto de fe, un acto heroico, le dijo suegra, como las nueras que las suegras quisieran tener hoy día. No una nuera, porque algunas no eran, sino unas hijas, que vio que su suegrita querida quedó sin marido, sin hijos, sin nietos, sin nada. Le dijo, suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré también. Por ese acto heroico de esa otra mujer moabita bajo una maldición, Dios le cortó la maldición y la incluyó. Por eso, héroes que están aquí en esta mañana, no sé tú, pero cualquier maldición que exista de generaciones pasadas, hoy yo la voy a romper en el nombre de Jesús. Alguien levante la mano conmigo y diga, yo también la voy a romper y yo voy a avanzar en la bendición que Dios tiene para mí. Pero toda hazaña, todo acto heroico y toda recompensa debe ir acompañada de obediencia. Amén. Porque hay gente que cree. ¿Cuántos creen aquí? Pero le digo que las gallinas también creen. Cuando usted va a matar una gallina, Richard, creo. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea que no basta con creer que Dios es grande, creer que es el creador de todo, que Él lo puede hacer. Dios demanda obediencia. Hijos que están aquí, que tienen a sus papás vivos, los que ya murieron los papás, de malas ya. Pero si por lo menos tienes un padre vivo, la mamá o el papá, si quieres que te vaya bien en todo lo que hagas, si quieres vivir largos años en la tierra, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No es porque seas evangélico, porque prediques, porque cantes, porque Dios te use, que te va a ir bien. No, hónralo. Y honrarlo es obedecerlo. Honrarlo es no hacerlos llorar. Honrarlo no es llamarlo solamente cuando cumplen años o el día de la madre. Honrarlo no es solamente darle un regalo el día de la madre. Honrarlo es todos los días estar pendiente de ellos. Sacrificarte tú como ellos se sacrificaron por ti cuando eras un bebé y cuando eras un niño. Y entonces te irá bien. Todo bendición y promesa tiene un mandamiento y es obediencia. Rahab logró ser incluida en esto y obtener el beneficio del que les hablé. Porque cuando ya los soldados de Jericó se fueron, ella fue donde estaban escondidos los dos espías y les dijo, ya pueden salir. Ya se pueden ir, ya se fueron. Y tomó una cuerda y la bajó. Su casa quedaba en la muralla y los bajó por la muralla. Y antes de bajarlo, les dijo, yo sé que el Dios de ustedes les ha entregado esta tierra. Esta mujer tenía más fe que muchos que están aquí. Solo una cosa les pido, que cuando vengan a conquistarla, tengan misericordia de mí y de mi familia. Los soldados le dijeron, lo haremos, pero solo una cosa tienes tú que hacer. Toma este cordón de grana por donde nos vas a bajar y el día que vengamos a conquistar, guíndalo allí como señal de que esta es tu casa. Si no pones ese cordón de grana, no respondemos por nada. ¿Qué era lo que tenía que obedecer, hermano? Colocar el cordón. Y le dijeron, y que tu familia esté en esta casa, que nadie salga. Y seguramente ella los aguantó y los retuvo
y los mantuvo allí. Y quién sabe, la Biblia no dice, de pronto dentro de los hermanos de ella habían soldados que debían estar cuidando la muralla, pero ella dijo, no, vengan y escóndanse aquí. Ayer leíamos un texto en el ayuno donde decía que la palabra de Dios no está lejos de nosotros, no está tan lejos que tengamos que cruzar un mar, no está tan alto, hermano, está en nuestra boca. Obedece, es fácil obedecer a Dios, es fácil, sométete, es asunto de decisión. Porque a veces queremos que Dios se nos aparezca en vivo y en directo y nos mande. Y Señor, no, hermano, es decisión tuya. Decides seguir a Cristo, serle fiel y apartarte del mundo, y vas a ver bendiciones de Dios. Amén. Usted y yo necesitamos la valentía, la fe y la obediencia de esta heroína. Paso rapidito al segundo, Gedeón. Gedeón. Ahí donde leímos en el texto inicial, en Hechos 11:32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Cuántos han oído hablar de Gedeón? Esta historia usted la encuentra en el capítulo 6 del libro de Jueces. Por causa del pecado y la desobediencia de Israel, el pueblo de Dios, Dios los entregó en manos de los madianitas por 6 años. Los madianitas los oprimían. Y no solamente los oprimían los madianitas, sino los amalecitas y los hijos del oriente también venían, del monte de Seir, si mal no recuerdo, venían y los destruían. Dice que los madianitas eran innumerables, incontables el ejército. Y venían con sus camellos, con sus caballos, con sus carros. Y cuando Israel estaba recogiendo la cosecha, ellos llegaban y le quitaban la cosecha, se le llevaban los animales, destruían la tierra y se iban. 3 ejércitos enemigos. Y dice literalmente la Biblia que Israel empobrecía cada día más y más. Mire lo que la desobediencia trae. Trae juicio de Dios. Fue Dios el que los entregó en manos de Madián. Y a veces los predicadores y los creyentes nos desgastamos reprendiendo al diablo de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestra familia. Y resulta que no es el diablo, es Dios. Amén. Hoy estamos entendiendo algo más, ¿verdad? Señor, ¿será que lo que me está pasando es por desobediencia? Muéstrame en qué estoy desobedeciendo. Empobrecía hasta que a los 6 años clamaron a Dios. Hay gente que deja a Dios para el último. Me duele por aquí, compran un Advil, le tengo fe al Advil. El Advil no dio resultado y no faltan los médicos en la familia y los amigos. Tómate un agüita de esto y de aquello y de aquello. Tomo el agüita y nada. Ya cuando el asunto se empeora, vamos donde el médico. Y cuando el médico dice, tienes tal y tal cosa, ¡ay, Dios mío! Ahí nos acordamos de Dios. Pero como Dios no es resentido, que aunque lo dejemos para el último lugar, Él igual nos recibe con los brazos abiertos. Cuando el hijo anda mal, cuando anda metido en malos pasos, en droga, en alcohol, en homosexualismo, lesbianismo, buscamos el consejo y vamos donde los psicólogos. Y cuando nadie puede hacer nada, buscamos a Dios. Pero te repito, Dios no es resentido. 6 años pasaron hasta que pudieron reconocer que lo que les venía era por haberse alejado del Dios de Israel. Y cuando ellos clamaron a Dios a los 6 años, dice que Dios les envió un varón profeta y los confrontó y los exhortó, así como hoy la palabra nos está confrontando, la palabra profética más segura, porque yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que está escrito en la palabra. Cuando ellos clamaron y se arrepintieron, Dios los escuchó, les mandó un varón profeta y les habló de que volvieran al camino de Dios. Mire, hermano, hay gente a tu alrededor clamando por liberación. Entonces Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Gedeón para que libertara
al pueblo. Gente clamando, nuestra ciudad está clamando. Sicariatos, delincuencia, perdóneme, mala administración, hablando del gobierno, etcétera, etcétera. Y no estemos buscando soluciones políticas. La solución es Jesucristo. Y tú y yo tenemos esa solución en nuestra vida. Y tal vez no logremos cambiar a los más de 1 millón de cartageneros en el mundo, pero por uno solo que ganemos cada uno, Cartagena va a ser transformada y cambiada. Dios te necesita y te escogió a ti para que libertes esta ciudad. Y Dios escogió a Gedeón. A pesar de que Gedeón estaba igual que el resto del pueblo. Capítulo 6 de Jueces, versículo 11, versículo 11. Dice la palabra: y vino el ángel de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y el hijo, Gedeón, el hijo de Joás Abieserita, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, época de recoger. ¿Y para qué estaba sacudiendo el trigo? O sea que Gedeón estaba en la misma situación del resto del pueblo, asustado y con miedo de que le quitaran lo que era de él. Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo del enemigo. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿cómo le dijo? Jehová está contigo. Tres cosas que obligatoriamente tengo que hablar de ellas, de esa Jehová está contigo, lo que le dijo el ángel, varón esforzado y valiente. Mire, hermano, Dios no está con todo el mundo. Y a veces reaccionamos, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Porque esa fue la respuesta de Gedeón. No sé si el versículo siguiente, colócala, el versículo 13. La respuesta de Gedeón fue: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Si Jehová está con ¿quién? Vuelve al versículo anterior. ¿Y qué fue lo que Jehová le dijo? Yo estoy contigo. Él no le dijo estoy con ustedes, estoy contigo. Esta palabra no es para el que no vino. A ti hoy Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Los que están viendo la transmisión, Él está contigo. Allá otros, pero Él te está diciendo, yo estoy contigo. Y le dice, varón esforzado. De pronto era esforzado, porque lo que estaba haciendo era rápido, hermana Valentina. Antes que vinieran los enemigos, él dijo, no, yo por lo menos logro guardar parte de la cosecha. O sea, eso es esforzarse. Pero valiente, ni se llamaba Valentín siquiera. Porque un valiente dice, lo mío es mío y nadie me lo quita. Un valiente dijo, yo aquí me voy a enfrentar con el que sea y nadie. Pero Gedeón tenía miedo. Pero sabe una cosa, es que Dios estaba viendo el corazón de Gedeón. Y Dios sabía la valentía que había en él. Dios conoce tu corazón. Y aunque tu situación actual diga que tienes miedo, que no sabes qué hacer, que estás angustiado, que estás desesperado, hoy Dios te dice, eres varón, eres varona, esforzado, esforzada y valiente. Aparentemente no lo mostraba, pero Dios escudriña el corazón. Y por eso te movió a venir hoy. Por eso te trajo hoy. Para decirte, yo estoy contigo y tú eres esforzado y eres valiente. Pero él aparentemente no lo era. Pero ¿dónde estuvo su gran hazaña, hermano? Gedeón creyó, hermano, que con 300 hombres él podía derrotar un ejército de por lo menos 135,000 soldados enemigos. Porque Dios en el versículo 7 le dijo
con estos 300 hombres que lamieron el agua, capítulo 7, versículo 7 de Jueces, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano y váyase todos los demás, cada uno a su lugar. Se necesita tener fe para creer, capítulo 8, versículo 10, que con 300 hombres tú puedes derrotar 135,000. Dice ahí, Isea y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de ¿cuánto? Vaya sumando. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres y 15,000. La Biblia dice que eran numerosos. Hermano, el enemigo a veces te hace ver el problema demasiado grande, pero Dios sabe que con tu fe tú vas a poder vencer ese problema. Tú vas a creer en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. Que con el poco recurso financiero que tienes, Dios te lo va a multiplicar y vas a lograr tu vivienda, tus proyectos, la matrícula, todo lo que te has planeado. Porque el Dios de la Biblia hizo brotar de una vasija de aceite, mucho aceite para llenar otras vasijas y montarle un negocio. No confíes en tu capacidad. Cree que Dios te va a dar mucho más de lo que tú crees que Él te puede dar. Esta fue la gran hazaña. Pero más allá, Él creyó que sin dinero, siendo insignificante, con trompetas, con cántaros o vasijas y con antorcha, Dios le iba a dar la victoria. Porque cuando Dios lo llama, Él le dice: yo soy el menor de la casa de mi padre y mi familia es pobre en Manasés. ¿Qué quiere decir Gedeón con eso? No es normal que el menor esté por encima de los mayores. No es normal que el menor sea el que convoque. Para eso está la jerarquía patriarcal. En otras palabras, yo soy insignificante, pero Dios le demostró que en Dios no hay insignificantes. Hermano, aunque para otros no valgas, Dios te da la estima y el valor que tú requieres para conquistar en el Señor. No importa. Y le dijo: mi familia es pobre. ¿Por qué le dijo que la familia era pobre? Porque Gedeón sabía que lo que tenía alrededor era un montón de cobardes miedosos, peor que él. Y él le dijo: yo no tengo plata para contratar mercenarios filisteos o romanos que vengan a pelear en favor nuestro. No hay de dónde. Pero Dios le demostró que con la unción de la alabanza y del sonar del shofar, le reunió 32,000 soldados de una sola vez. 32,000. Hermano, tu alabanza hará que la gloria de Dios atraiga lo que tú estás pidiendo. Tu adoración hará que Dios traiga. Pero hay un momento donde Dios te va a decir: aunque te demostré que puedo hacerlo con todo esto, no te voy a permitir con todo esto. Hay cosas que Dios te va a negar. Amén. Aunque hayas orado, aunque hayas ayunado, aunque hayas pactado y hayas creído, Dios te va a demostrar que no es a la manera de los hombres, sino a la manera de Él, que es la perfecta y es la correcta. Qué hermoso. Y entonces Dios le dijo: son muchos. Y usted conoce la historia, no voy a alargarme. Léase el capítulo 6 y 7 de Jueces. Y quedaron 300 soldados solamente. Jueces 7:7. Con estos 300 yo voy a darte la victoria. ¿Y qué les entregó Gedeón? Les entregó un cántaro, les entregó una trompeta y les entregó una antorcha encendida. Y con eso vayan y peleen. ¿Qué hicieron con el cántaro? Lo quebraron. ¿Sabe qué simboliza eso, hermano? Tu alma, mi alma, quebrantada delante de Dios,
Porque no somos nosotros los que vamos a obtener la victoria, es Dios el que nos va a dar la victoria. Por eso quiebra tu orgullo, quiebra tu ideología, quiebra tu filosofía, quiebra tu pensamiento, para que la luz de Cristo pueda alumbrar, que fue la antorcha encendida que levantaron, hermano. Es Cristo el que tiene que ir delante tuyo, es Cristo el que te va a alumbrar el camino, es Cristo el que te va a mostrar el sendero por donde tienes que caminar. Pero mientras tu altivez y tu cántaro esté intacto, Él no podrá hacer nada. Alábalo, dale gloria. ¿Y sabe para qué era la trompeta? Para proclamar el nombre del Eterno, de Yahvé, de Jehová. ¿Sabe cuál es la trompeta hoy? La palabra de Dios. No es la alabanza, es la palabra. Es la declaración de lo que está escrito. Por eso el diablo te pone tanto pretexto para que no leas la Biblia, para que no escuches la palabra del Señor. Pero cuando tú conoces la palabra, el diablo te puede presentar cualquier panorama, pero tú le vas a decir: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Cuando tú y yo le recordamos al diablo que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, Él sale derrotado. Por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y dijo: esto lo haréis en memoria de mí, para recordarle a las tinieblas que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso un hijo de Dios no falta a la cena del Señor. Un hijo de Dios participa con gozo de la cena del Señor, porque le está recordando al diablo que hace 2000 años Cristo lo venció en la cruz. Y concluyo, ¿cuál fue la gran recompensa que tuvo Gedeón? No solo protegió su cosecha y sus bienes, porque a la voz que Gedeón sonó el cuerno y se le reunieron 32,000 soldados, los madianitas que ya venían a conquistar y a quitarle los bienes, dijeron: este ya se armó, Israel ya no nos va a dejar entrar, vamos a preparar una estrategia. Hermano, el diablo hoy, en el nombre de Jesús, está deteniendo su avance contra ti. Porque yo espero que tú hoy de este lugar salgas fortalecido como un héroe a enfrentar y a cuidar tu territorio y tus bendiciones. A cuidar tu salud, a cuidar tu familia, a cuidar tus bienes. Sal con esa disposición. El diablo dijo no, los madianitas dijeron no, hay que esperar, no podemos avanzarlo. Y usted conoce todo lo que pasó, pero lo importante, la recompensa, él pudo cuidar su cosecha, sus bienes, pero también derrotó al enemigo. Derrotó al enemigo. Se pusieron en 3 escuadrones, quebraron los cántaros, levantaron las antorchas, sonaron la trompeta. Y el enemigo se levantó confundido y salieron huyendo. Y entonces Dios le dio valentía a 300 para matar. ¿Cuánto dijimos? 120,000. 120,000 primero. Los otros 15 salieron huyendo con los príncipes. 120,000 los derrotaron 300 hombres. Es que la Biblia dice que uno de nosotros hará huir a miles y 2 hará huir a 10,000. Nuestra fe derrotará las tinieblas. Obtuvo la victoria, derrotó a sus enemigos, pero también le robaron, le quitaron al enemigo los bienes, los despojaron. ¿Sabe cómo se llama eso? Restitución. Los 6 años que le quitaron, los recuperaron. Cuando tú te levantas como un héroe, todo lo que el diablo te ha quitado, tú se lo vas a arrebatar y Dios te va a multiplicar.